Esta reunión está siendo grabada. Buenas tardes, señores senadores. Ante el senador Araya ha anunciado que está en la Comisión de Medio Ambiente, que se va a incorporar en un rato más, así que pide comenzar eligiendo un presidente accidental en tanto él se incorpora. ¿Habría alguna propuesta? El senador Piug Muy bien. ha propuesto ya, teníamos todo listo antes que llegara don Claudio Alvarado, aquí ya la cocina había funcionado. Tiene que sumarse nomás don Claudio. Veo que no pierden tiempo. Muy bien, contando entonces con el apoyo de los senadores de la comisión, asumo como presidente accidental y en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, cuenta. Presidente, llegó el informe complementario que ya se lo enviamos hoy día más temprano de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre los sistemas de compras e inversiones de las capacidades de la defensa, los casos de Argentina, Japón y Nueva Zelanda. Y también hay una comunicación que es un correo enviado por el señor Sergio Pantoja, que es un contador auditor, en que él adjunta un archivo, una presentación en PowerPoint que él denomina Geopolítica Nacional, que es un documento que elaboró personalmente y si así ustedes lo estiman, se los puedo reenviar al término de la sesión. Como les repito, el informe de la BCN ya les fue enviado. Esa es la cuenta, presidente, y tenemos a la gente del Ministerio y de la Subsecretaría de Defensa y para las Fuerzas Armadas, para admitirlos, presidente. Por supuesto, admitamos a los invitados y se ofrece la palabra por la cuenta a los senadores integrantes de la comisión. Muy buenas tardes, se da la bienvenida al señor Ministro de Defensa Nacional, quien según veo está al lado con su jefe de gabinete. Ministro Desbordes, bienvenido a la comisión. Es un día en que hemos convocado para analizar el proyecto de ley referido a las compras estratégicas, el que será discutido y puesto en votación en general. El presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, se encuentra en estos momentos asistiendo en una sesión en paralelo y pidióse nombrar un presidente accidental. Yo he asumido como presidente accidental a decisión de los senadores de la comisión para poder escucharlos primero y vamos a esperar a llegar el senador Araya para poder poner después en debate y en discusión y proceder, si así se estima, a la votación. El señor Ministro de Defensa Nacional, tiene usted la palabra ahora. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores senadores presentes y también a la señora secretaria y a la señora asistente de la Secretaría de la Comisión. Tenemos una propuesta, presidente, para trabajar este proyecto. Tengo una presentación, si usted me permite exponerla, breve, muy breve. Por supuesto, se le va a compartir la pantalla, está disponible. Gracias, presidente. Presidente, tal como conversamos en la sesión que se realizó acá en el Ministerio de Defensa, queremos plantear que se constituya un equipo de trabajo con los asesores de los honorables senadores de la Comisión de Defensa del Senado, la que tiene por finalidad analizar los aspectos a perfeccionar, o sea, ponernos de acuerdo qué cosas hay que perfeccionar, qué ideas, qué propuestas hay en esta comisión del Senado, para poder presentar, ¿cierto?, posteriormente indicaciones y ojalá consensuarlas para que tengamos una tramitación consensuada, valga la redundancia, y expedita de este proyecto que es tan importante. La propuesta de trabajo es que pudiéramos realizar reuniones por vía telemática con la coordinación del Ministerio de Defensa, en este caso del jefe de gabinete, el señor Pablo Urquiza, con las Fuerzas Armadas también y en conjunto con los asesores de los honorables senadores de esta comisión. Planteamos un tiempo de trabajo para esto entre el 1 de septiembre, el día de hoy, y el martes 6 de octubre, ¿cierto?
venidero, y de esta manera, una vez aprobado en general, debe abrir un plazo de indicaciones de 1 mes para ingresar a aquellas consensuadas y empezar su discusión en particular en la comisión. Eso, presidente, es la propuesta que queremos hacerle a esta comisión, a usted, por su intermedio de los honorables senadores integrantes, y quedamos a su disposición. Muchas gracias, señor Ministro de Defensa Nacional, don Mario Desbordes. Se ofrece la palabra a los senadores para poder aclarar cualquier duda que tengan al respecto del proceso, del plan de trabajo propuesto, de los tiempos involucrados y la metodología. Se ofrece la palabra. Pido la palabra, presidente. Senador Insulza, tiene la palabra. Presidente, yo estoy muy de acuerdo con la metodología y anuncio desde ya que mi objeción no es de manera alguna, lo que voy a plantear no es de manera absoluta una objeción al proyecto, que voy a votar a favor. Así que para decir lo que quiero decir, voy a decir que primero que lo voy a votar a favor. Yo creo que es indispensable, presidente, que tomemos en cuenta algunas de las cosas que se nos dijeron durante los expertos que estuvieron con nosotros, y seguramente algunas de ellas, la mayoría, va a ser vista en este mes en que vamos a trabajar juntos. Nuestros asesores van a tener las posturas, los planteamientos, vamos a seleccionar todos con ellos qué cosas vale la pena, en qué cosas vale la pena modificar el proyecto. Pero yo todavía echo de menos algo, presidente, y es algo que echo de menos en el Ministerio de Defensa y también en el de Interior y Seguridad Pública, cuando hablamos de seguridad pública. Y es que generalmente estos son ministerios que están básicamente integrados por un ministro, un subsecretario, un gabinete pequeño, y que no tienen ninguna competencia técnica para discutir efectivamente con los cuerpos especializados acerca de las grandes reformas que se están haciendo. Por esa razón, como bien sabe el presidente accidental, por cierto, el presidente accidental, nosotros hemos planteado incluso en la comisión del grupo que tenemos con el senador Garbó y usted mismo senador y otros más en materia de seguridad pública, la idea de que exista una unidad coordinadora de la reforma, precisamente para que esto no sea solamente hecho por los objetos, por lo que las instituciones que son objetos de la reforma, sino por el personal independiente que pueda realmente evaluar qué es lo que es mejor. A mí me parece que falta lo mismo en el Ministerio de Defensa. A lo mejor no sería necesario esto si el ministerio, si como ocurre en otros países, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fuera una institución propiamente consolidada, ligada más directamente con el ministro de Defensa y menos con las Fuerzas Armadas mismas, para poder entonces objetivamente valorar lo que hemos visto, y no chanqueo ninguna norma, lo que hemos visto hace pocos días, la necesidad de una política integral en que las defensas, las decisiones se adoptan, por así decirlo, transversalmente, sin, por así decirlo, con participación, pero sin que la decisión recaiga en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, perdónenle las expresiones para demorarlos poco, este ejercicio sería solamente para repartir el pastel entre las distintas ramas. Nosotros necesitamos una planificación de la defensa y una capacidad de decisión a nivel del ministro, asesorado técnicamente por un equipo coordinador. Y por lo tanto yo quisiera decir que sin perjuicio, sin querer hacer cambio a la ley orgánica de una magnitud tan grande que de pronto convertamos el Estado Mayor conjunto de el Estado Mayor conjunto en la unidad que esté por encima de las distintas ramas, pues esa sería seguramente una reforma mayor que implicaría bastante más tiempo para discutirla. Creo que sí debemos contar con una unidad evaluadora y con capacidad técnica para examinar las propuestas que se presenten a nivel del ministro. Me falta eso en este proyecto, presidente, y yo espero presentar una indicación al respecto. Otras presentaré también, pero esta es una que quería señalar aquí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Ha llegado a la sala el senador Pedro Araya, quien asume ahora la presidencia. El senador Araya, el ministro de Defensa Nacional, ha expuesto en 4 láminas el plan de trabajo que básicamente considera 4 semanas, desde el 1 de octubre del 1 de septiembre al 6 de octubre, son 4 semanas hábiles,
para poder efectuar el trabajo integrado, tal como se trabajó en la Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas. Los senadores nombran su equipo para poder trabajar con el ministro de Defensa y acordar aquellas modificaciones que se puede hacer. Y posteriormente abrir un plazo de indicaciones de un mes para poder tener la oportunidad de perfeccionar a través de la comisión y de la sala este proyecto de ley. Eso sería, presidente, lo dejo a usted en estos momentos a cargo. Muchas gracias. Gracias, don Kenneth, por poder reemplazarme en este inicio. Como le había comentado a la Secretaría, tuve que estar en algunos instantes en la Comisión de Medio Ambiente por un tema que tenemos de la región de Antofagasta. Bueno, sigue ofrecida la palabra respecto a lo planteado por el ministro de Defensa. Senador Alvarado. Gracias, presidente. No, solamente manifestar conformidad con la propuesta que hemos escuchado del señor ministro de Defensa, y me parece adecuada la forma de trabajo, la estructura de la misma y también los plazos que se han señalado. Así que era solamente para dejar ese precedente, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Pido la palabra. Senador Kenneth Puz. Muchas gracias, presidente. De acuerdo a lo que señala el ministro de Defensa, la idea es poder participar con asesores, que yo creo que son fundamentales, pero debiéramos limitar el número o la cantidad de ellos para ponernos, para por lo menos acotar. Yo creo que sería bueno poder definir un número y poder ajustar, ¿no? Para así poder estar relativamente balanceado. Yo entendí que es uno por senador. Sí, es que eso se dispuso, uno por senador, para evitar tener otros que se puedan arrogar la participación. Eso sería, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Senador Guille. Sí, bueno, la vez anterior cuando aprobamos el proyecto de ley, de la ley del cobre, digamos, para llamarlo así, hubo una comisión que trabajó en realidad varios meses, parecía que se iba a hacer bien rápido, y después recuerdo que por lo menos debe haber durado 3 o 4 meses. Y ahí participó Marcos Robredo, que fue subsecretario, Claudio Fuentes, Gabriel Osorio, que es mi asesor, y Julio Valladares. Son las 4 personas de la vez anterior. Yo no sé si tienen alguna evaluación del desempeño, pero una alternativa es que uno por senador o buscar un equipo de gente que tiene expertise en el tema y que pueda hacer esa función y que nos represente a todos, digamos. Y yo creo que esa es una segunda alternativa que la pongo a disposición para conversarla. ¿Se ofrece la palabra? A ver, yo en lo personal le propondría a la comisión lo segundo que plantea el senador Guille, porque probablemente cada senador tiene un asesor de confianza que es el que lo va a representar en esta comisión y probablemente se requiera una mirada más técnica. Entonces en eso pudiéramos, además de los asesores nuestros, que pudiera ser 1 o 2 personas adicionales que participaron en la discusión anterior. De forma tal de poder tener un espectro un poco más amplio de asesores que conozcan del tema. Presidente, si usted quiere tener otros asesores, yo no tengo ningún inconveniente. Yo por mi parte voy a nombrar el mío de mi equipo de trabajo, reconociendo mucho que si alguno de los otros estuviera perfectamente disponible para trabajar conmigo no tendría ningún problema, pero la verdad es que preferiría mandar una persona a la cual yo pueda decirle qué cosas quiero yo de esta ley y él la represente bien adecuadamente ahí. O sea, yo creo que hay una cierta diferencia en esto. La otra era para conformar un proyecto de ley en conjunto. Perdón, no puedo ahora. Pero ahora se trata más bien de que los senadores puedan acceder a presentar sus indicaciones y sus ideas. Nosotros hemos escuchado a los expertos, tenemos los documentos que espero nos haya pronunciado todos, nos haya proporcionado todos, doña Milena, oportunamente, todos los documentos que presentaron los distintos ponentes. Y con eso yo creo que yo por lo menos voy a poner una persona que sea de mi confianza. Me alegra mucho que saber que Gabriel Osorio está ahí, porque lo conozco muy bien y trabaja muy bien conmigo. Y los demás seguramente también, pero si el presidente quiere agregarlos, yo no tengo ningún inconveniente. Pero lo principal aquí es un asesor por cada senador. Presidente. Don Kenneth.
Sí, siguiendo la línea que ha señalado el senador Insulza, yo creo que lo más importante es tener a una persona empoderada, pudiendo esa persona requerir de los apoyos que quiera, de la biblioteca, incluso el Congreso. De hecho, le hemos pedido los informes y todos los elementos. Pero tiene que haber uno a uno, o sea, porque si no, pues la mesa técnica, la contraparte, el Ministerio de Defensa le es muy difícil poder empezar a conciliar visiones que escapen, básicamente, que puedan tener quizás alguna divergencia respecto a lo que el senador quiere en particular. Ahora, si él quiere eso, bueno, estará bien, pero que sea uno solo el interlocutor y que él requiera del apoyo de lo que necesite, centros de estudio, asesores especializados, la biblioteca, lo que se requiera. Pero así simplificamos el proceso y dejamos más claro para poder trabajar. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, entonces procedamos primero a votar en general el proyecto. Señora secretaria. Presidente, antes que usted ingresara, le había hecho presente a los senadores que me gustaría que la comisión se pronunciara sobre la calificación de algunas normas de quórum que tiene el proyecto, algunas de las cuales son evidentes y otras podrían prestarse, tienen un margen de interpretación de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así que si me permite hacerlo presente antes de votar para que quede claro la propuesta de la comisión a la sala, y en todo caso recordar que este proyecto no va a la sala ahora, una vez despachado por nuestra comisión va a la Comisión de Hacienda, y después con los dos proyectos, tanto de la Comisión de Defensa Nacional como de la Comisión de Hacienda, va para su discusión en general en la sala. La sala ahí va a fijar un plazo de indicaciones y ahí volverá primero a la Comisión de Defensa y luego irá a la Comisión de Hacienda para la discusión de las respectivas indicaciones y después a la sala de la corporación para su discusión en particular. Así que para que recordarles la tramitación de que no va ahora a la sala, sino que tiene que ir todavía a Hacienda, como dije. Ya. Así, señálenlo la norma de quórum para ese consenso, ¿no? Sí. Voy a compartir pantalla. Lo están viendo, presidente, ¿no es así? Sí. Sí. ¿Se puede sacar ahí esos ripios que tiene? La P hay que sacar. ¿Cuál ripio? Que no se vea, indicador de una hoja blanca. Que es la P amarilla arriba que está... De los espacios Milena. Sí. No, y además que tiene... Ahí. ¿Ahí? Muy bien. Sí. En cuanto a esta es una propuesta de norma de quórum claro eso. En cuanto a las orgánicas constitucionales, revisten este carácter o revestirían este carácter de conformidad al artículo 66, inciso segundo de la Carta Fundamental, en relación con la disposición del mismo cuerpo normativo que en cada caso se indica las siguientes. Los artículos 4 y 6, según el artículo 38 de la Constitución Política de la República, estos artículos del proyecto establecen nuevas facultades para el Estado Mayor Conjunto en cuanto a las solicitudes y modalidades de compra e inversión. A este respecto, la Secretaría tuvo presente que en el control de constitucionalidad de la Ley 20.424, que es el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, fue declarado de ley orgánica constitucional el artículo 25, en cuanto se integra a la organización del Ministerio de Defensa Nacional el Estado Mayor Conjunto. Y este artículo 25, dentro de las funciones, tiene participar en la evaluación de los proyectos de adquisición e inversión de las Fuerzas Armadas y elaborar y proponer al ministro los proyectos de adquisición e inversión conjuntos. En opinión de la Secretaría, si esas normas fueron declaradas de LOC, y esto como que complementa el artículo 4 que le da al Estado Mayor Conjunto y a las ramas de las Fuerzas Armadas la facultad para hacer solicitudes de compra e inversión, y el artículo 6 que también se refiere a la modalidad, ya sea
licitación pública, licitación privada, propuesta privada o trato directo, deberían ser, si así lo estima la Secretaría, calificadas con el mismo carácter de ley orgánica constitucional. ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguna objeción a la propuesta de la Secretaría? No, yo creo que está clara. Sí. Usted es el abogado aquí constitucionalista, don Pedro, pero a mí me parece razonable porque está hablando de atribuciones y facultades del Estado Mayor Conjunto. Sí es. Ese sería el criterio en definitiva y el que adoptó el Tribunal Constitucional en su oportunidad. ¿Continúo, presidente? ¿Habría acuerdo en la comisión entonces calificar esas dos disposiciones de quórum? Después, esta es un poco más. Está la comisión evaluadora, que está establecida en los artículos 10 y 11 del proyecto de ley. En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el proyecto de ley que aprobó el Congreso el año pasado, que establecía un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, que dio origen a la ley 21.174, que modificó a su vez la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Algunos considerandos declararon de ley orgánica la norma que regula el Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, por establecer en la estructura de un servicio público un órgano no comprendido en los artículos 31 y 32 de la Ley General de Bases de Administración del Estado. Señaló que crea una nueva institucionalidad en el servicio que ejerce potestades públicas. El matiz acá es que este Consejo, en este fallo, en el 7183, el tribunal como que abandonó su jurisprudencia de dividir en consejos u órganos ajenos a la estructura de los servicios públicos si tenían facultades consultivas o resolutivas. Simplemente dijo que era por establecer un consejo distinto a la orgánica de los servicios públicos, que era de ley orgánica. El matiz está en que este es un consejo permanente y aquí las comisiones evaluadoras se van formando caso a caso. No obstante, están definidas en la ley los números, los integrantes, que son funcionarios públicos, aunque pueden ser externos, y también las funciones que tienen, que son quizás más, son funciones importantísimas, que no tienen carácter vinculante, según expresamente, pero lo debieran tener porque según el artículo 11, dice que la autoridad dicta la resolución de adjudicación teniendo en cuenta todo el informe de la comisión evaluadora. La Secretaría tiende a pensar que igual debería ser de ley orgánica y que el carácter no permanente no quita el hecho de que igual es un ente ajeno que se va a la estructura de los servicios, presidente, pero lo dejo a resolución de la comisión. Revisamos hartos fallos y no comisiones evaluadoras más bien están reguladas en los decretos. Los consejos permanentes sí, pero esto se va a ir formando cada caso a caso, pero con funcionarios públicos y con facultades que están establecidas en la ley. Entonces, eso podría llevar a pensar que debería ser de ley orgánica. Pero, como le digo, la comisión tiene que resolver, presidente. Escuchemos al ministro, secretaria, ¿qué le parece? Sí. Presidente, por su intermedio. Sería bueno darle la palabra al ministro. Presidente. ¿El señor ministro? Presidente, si me permite, el jefe de gabinete Pablo Urquiza, la presentación. Don Pablo. Gracias. Presidente, por tu intermedio, así como estamos absolutamente de acuerdo en los artículos 4 y 6 del proyecto de ley, porque efectivamente se alteraría la función del artículo 25 de la ley 20.424 referida al Estado Mayor Conjunto,
en este caso en específico se da como ejemplo desde la perspectiva de la naturaleza del Consejo del Fondo Plurianual de Capacidad Estratégica, que tendría efectivamente en el análisis del Tribunal Constitucional una naturaleza orgánica constitucional. Pero en el caso de las comisiones evaluadoras, propiamente tal, las comisiones que hoy día se materializan no por ley, sino que por reglamento y que se están haciendo ahora mismo, ¿cierto?, en distintas licitaciones desde la perspectiva de las capacidades estratégicas con el reglamento del Decreto Supremo 124, esa naturaleza es completamente distinta, ¿no? Y por lo tanto, me parece que homologar para efectos de su calidad de orgánica constitucional al Consejo del Fondo Plurianual, me parece que estamos mezclando peras con manzanas. Y de hecho, si uno analiza hoy día solamente la ley 19.886, que es la ley de compras públicas, que establece también comisiones evaluadoras, esas comisiones evaluadoras de la ley de compras públicas no están sujetas a un quórum de ley orgánica constitucional, es decir, de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Y en ese sentido, donde existen la misma razón, debe existir la misma disposición, y por lo tanto, me parece que en este caso particular, a diferencia de los artículos 4 y 6 antes vistos, ¿cierto? Es decir, el 10 y el 11 deberían tener la naturaleza de ley simple, ¿cierto? No hay ley orgánica constitucional. Gracias, presidente. Presidente, ¿me permite? En la ley de compras públicas no están las comisiones evaluadoras. Hay una referencia, pero no está la integración, que eso es lo que ya, no está la integración de las comisiones evaluadoras, no están las funciones de las comisiones evaluadoras en la ley de compras públicas. Esa es la diferencia, que nosotros la revisamos bastante. Así es. ¿Te ofrece la palabra? Yo en esto, en lo personal, tiendo a compartir el criterio de la Secretaría, porque efectivamente esta comisión, si bien es cierto, se forma caso a caso, es de carácter permanente conforme a la nueva normativa que estamos estableciendo y que está integrada por funcionarios públicos. Y también claramente hay funciones nuevas respecto de ciertos funcionarios que antes no tenían. Así que por lo menos yo comparto el criterio de la Secretaría, que debiera ser norma de quórum. Presidente, por su intermedio, yo comparto la misma opinión. Además, respeto la voz del presidente, que es abogado también constitucionalista, está en la Comisión de Constitución, pero parece razonable porque en todos los casos va a constituirse, independientemente que pueda ir variando que la integran. Yo creo que para tener más precisión, más vale ponerse en la exigencia mayor que en la menor. Presidente, ¿me permite? Senador Insulza. Y yo en realidad pienso presentar alguna indicación respecto de cómo se constituye cada comisión evaluadora, pero me sentiría más confortable si eso se aprueba por quórum calificado por la sala del Senado, porque en realidad es un tema bien importante de concordar, creo yo. Entonces, ¿habría acuerdo entonces de crearla como norma de quórum? Lo podemos acordar en base a esos términos, nos da seguridad y tranquilidad a todos que se va a actuar correctamente. Entonces también se declara como norma de quórum. Muy bien, presidente. Después tenemos los artículos 28, inciso segundo, y 32, inciso primero, según los artículos 98 y 99 del texto supremo, que es la fiscalización y control que hará la Contraloría General de la República, remitiéndonos nuevamente al fallo recaído en el proyecto de ley de las capacidades estratégicas que derogó la ley del cobre. El considerando 34 regula cuestiones o atribuciones propias de la Contraloría General de la República, incidiendo en el ámbito que el constituyente ha reservado a la ley orgánica constitucional prevista en el artículo 98 de la Constitución Política. Esto dice el considerando 58º y 9º, también en el mismo sentido. Aquí está, y la Contraloría no hizo mayor análisis, sino que dijo son atribuciones para la Contraloría, y las declaró de quórum orgánico, presidente. Así que si la comisión lo estima, podría seguirse la misma línea. Sí, son atribuciones de la Contraloría, debe ser norma de quórum. Exacto. Correcto. ¿Hay de acuerdo? Sí, se acuerda también de quórum.
Después, este sí que está muy claro porque el artículo 29, que es la declaración reforzada de patrimonio e intereses que establece el artículo 29 del proyecto de ley en debate, en conformidad al artículo 8 de la Constitución Política, debe ser todo lo que tenga que ver con declaración de intereses en materia de ley orgánica, presidente. Así que respecto de esta parte no debiera suscitarse mayor debate. Lo puse ahí porque obviamente la comisión se debe pronunciar. ¿Estás de acuerdo? Esto no tiene mayor discusión. No, esta no tiene discusión. Esta sí que, no sé, a mí me llamó mucho la atención cuando leí el fallo de recaído, porque es una extensión que hizo el Tribunal Constitucional. Bueno, no me corresponde opinar, pero es llamativa, porque en este sentido el tribunal dijo en la ley 21.174 está esta misma norma que se debe informar una vez al año en sesión conjunta y secreta a las comisiones de defensa nacional de ambas cámaras sobre la forma en que se están materializando las capacidades estratégicas de la defensa definidas en la planificación del desarrollo de la fuerza, especificadas en el Plan Cuatrienal de Inversiones y financiadas conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, y continúa la oración. Lo llamativo fue que el tribunal dijo que esta norma se debería, la consideró de ley orgánica constitucional, porque el llamado que el artículo 55 de la Carta Fundamental hace a la ley orgánica del Congreso Nacional, que dice: la ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme a lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Según el tribunal, esto puede abordar otros aspectos diversos a la función legislativa, así como las atribuciones y funciones que corresponden a la Cámara de Diputados, del Senado y de sus miembros. Entonces el tribunal, asilándose en la frase lo relacionado con la tramitación interna de la ley, entiende que darle una función a las comisiones, o una atribución en este caso y una obligación del ministerio de enterarlo una vez al año de una determinada materia, también sería de ley orgánica. Eso para mí es novedoso, digamos, a pesar que había sentencias anteriores, pero lo dejo a criterio de la... Obviamente la comisión tiene que resolver, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Efectivamente, no, eso no lo había escuchado yo, miren, no. No, a mí... Primera sí, que lo veo. Fue porque yo entiendo que no sé, las normas de derecho público y la tramitación interna de la ley es el proceso de formación de la ley. Pero darle una atribución a una comisión del Senado no debiera, pero el tribunal así lo estimó en el control de constitucionalidad correspondiente de la ley que derogó la ley reservada del cobre. No hizo tampoco mayor análisis, remitió a otros fallos anteriores, pero que en el mismo sentido. Por eso lo pongo a disposición de la resolución de la comisión. Ahora, perfectamente la comisión podría resolver una cosa distinta, digamos, ¿no? Claro, ahora yo lo que le propondría a la comisión es que siguiéramos el criterio del Tribunal Constitucional, que esto va a tener control de constitucionalidad, entonces si ya fijaron un criterio, probablemente van a seguir el mismo criterio en este proyecto. Claro. Y como esta ley probablemente va a ser fruto de un acuerdo, mejor que se vaya con ese quórum para evitar cualquier problema en el Tribunal Constitucional.
¿Habría acuerdo Parece para bien aclarar la la de quórum? posición del presidente, el apoyo. ¿Habría acuerdo? Sí, lo apoyamos, presidente. Muy bien. Y esta es una modificación que se hace al artículo 100 en el artículo 38, y como el artículo 100, presidente, su oportunidad fue declarado de quórum de ley orgánica, debiera ser también declarado de ley orgánica, tampoco admite mayor análisis, la número 6. Entonces, de quórum este también. Ya. Y las otras, presidentes, son todas que establecen en conformidad al artículo el carácter secreto con que se entrega la información, y esas son todas de quórum calificado. Así lo hicimos en los proyectos, lo hemos hecho siempre en los proyectos anteriores. Son las disposiciones que están ahí individualizadas, y la Secretaría entiende que no hay inconveniente y que es muy claro su carácter de quórum calificado. ¿Sí? Se aclaran de quórum entonces también. Muy bien, presidente. Bien. Eso es lo que tenía que ser presente respecto de la calificación de las normas, presidente. Usted dice si empezamos la votación. Sí, pues empecemos a tomar la votación. Muy bien. Senador Alvarado, ¿cómo vota? A favor. Muy bien. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Senador Insulza. A favor. Senador Piu. Voto a favor, señora secretaria. Muy bien. Presidente. A favor. A favor. Queda aprobado en general el proyecto por 5 votos a favor, presidente. Entonces, aprobado el proyecto, pasa entonces a la Comisión de Hacienda. Así es. Y lo que quedaría pendiente es que podamos formar, una vez que esto vaya a la sala, la comisión de asesores que va a trabajar con el Ministerio de Defensa. Yo para esto le pediría, por favor, a nuestro buen amigo don Pablo Urquizar, que él pueda coordinar el equipo de trabajo como se hizo la vez anterior. Sí, me parece Pues, bien. esto, Me parece bien, por claro. intermedio con la autorización del señor Ministro de Defensa, por supuesto. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. ¿Ministro? Presidente, por su intermedio, respecto a lo que señalaba el senador Insulza, también poner a disposición, aquí en el Ministerio hay equipos robustos de trabajo, tanto en la gabinete como en el gabinete más grande de lo normal, por esto mismo. Las subsecretarías tienen área de estudio, el Estado Mayor Conjunto lo tiene, y yo lo que quiero agregar también es que la Academia Nacional de Estudio Político y Estratégico, que está en un proceso también de modernización, se acaba de concursar la dirección, que está la idea, lo está trabajando el subsecretario de Defensa, Cristian de la Mata, es que se transforme en el órgano asesor por excelencia del Ministerio de Defensa, y obviamente está a disposición de los señores senadores en general, y con mayor razón de los senadores de la Comisión de Defensa para todo aquello que se requiera en este proyecto o en otro. La NEP está operativa al 100%, realizando cursos nacionales e internacionales por vía telemática, y por lo tanto también ponemos a disposición a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos por si algún parlamentario quisiera pedir información, recabar antecedentes históricos, más allá de lo que provee de tan buena manera la Biblioteca del Congreso. Gracias, presidente. Gracias, ministro. No, pues sin duda también ahí van a formar parte del equipo de trabajo. ¿Se ofrece la palabra sobre algún tema adicional? ¿No? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Chao,